para esa boda que Él quiere tener. Y el Señor se presenta allí y dice que Él es como hace la figura del matrimonio. El esposo viene a buscar a la esposa, a la iglesia. Cristo viene por ti y viene por mí, pero viene a buscar una iglesia renovada, cambiada, emblanquecida. Viene a buscar una iglesia sin pecado, sin manchas, sin arrugas. Y es por eso que en este tiempo aún tenemos que hacer más énfasis en la santidad, porque Cristo viene pronto. Amén. Lo voy a invitar a que pasemos a la palabra de Dios en el libro de Jeremías, capítulo 3, allí en el Antiguo Testamento. Jeremías capítulo 3, versículo 19. Dice la palabra de Dios que la voluntad de Dios es en todo tiempo bendecirte. Mientras van buscando allí Jeremías 3:19. En todo tiempo Dios está pensando en bendecirte. ¿Estamos cada uno de nosotros en todo tiempo pensando en agradar a Dios? Porque Él dice que en todo tiempo Él está pensando en bendecirte. Dios no se ha olvidado de ti. En todo tiempo Él ha estado pensando en bendecirte. Jeremías 3:19 dice: yo preguntaba, ¿cómo os pondré por hijos y os daré la tierra deseable, la rica heredad de las naciones? Allí es Dios preguntándose, pensando en bendecirte. ¿Cómo os pondré por hijos y os daré la tierra deseable, la rica heredad de las naciones? Y dije, me llamaréis Padre mío y no os apartaréis de en pos de mí. Amén. Dios en todo tiempo ha estado pensando en bendecirte. Y dice, ¿cómo puedo ponerlos por hijos? ¿Cómo puedo tener una relación de padre a hijo? Recuerde que el Señor no pasa por encima de nuestra voluntad. Él no te va a obligar a que tú anheles ser hijo, anheles ser hija. Es una decisión que tú debes de tomar. Y el Señor allí en su mente y en su corazón dice, ¿cómo puedo hacer para que tú y para que yo quiera ser hijo de Él y pueda permanecer como hijo? Miren las cosas que pensaba Dios. Dice, y dije, me llamaréis Padre mío y no os apartaréis de en pos de mí. Esa es la voluntad de Dios, de que tú y yo seamos hijos de Dios y que no nos apartaremos de Él. La voluntad de Dios es que tú seas hijo y que no te apartes de Él. Dice, y no os apartaréis de en pos de mí. Y dice el versículo 20, pero como la esposa infiel abandona a su compañero, así prevaricasteis en contra de mí, oh casa de Israel, dice Jehová. De la misma manera, como una mujer infiel que engaña a su esposo, que comete infidelidad, en esa comparación que Dios hace de la iglesia y Él, de tú y yo y Él como matrimonio, dice, de la misma manera en la cual la mujer engaña a su esposo y se aparta de Él, de la misma manera lo hicimos nosotros con Dios. De la misma manera, cuando nos apartamos de en pos de Dios, cuando desviamos nuestra mirada del Rey, cuando nos apartamos del propósito de Dios, cuando comenzamos a hacer
las cosas que a Él no le agradan. En el corazón de Dios hay un sentimiento de infidelidad de parte de la esposa de la iglesia. Cuando tú y yo pecamos, desobedecemos a Dios, herimos el corazón de Dios de la misma manera que en una relación matrimonial queda la herida por la infidelidad de uno de los cónyuges. Y quiero aclarar porque por ahí sale a decir, ¿por qué siempre tiene que ser la esposa? Es una comparación que Dios hace del matrimonio. Porque de la misma manera, si es el esposo o la esposa que comete infidelidad, el mismo dolor se provoca en el otro corazón. Y Dios dice, para que puedan entender cuánto me duele a mí en el corazón que ustedes como hijos se aparten de mí. Cuánto me duele cuando ustedes como hijos hacen lo que a mí no me agrada. Cuánto me duele que ustedes como hijos cometemos pecado. Es que el Señor dejó allí la comparación del matrimonio. De la misma manera le somos infieles a Dios cuando ponemos ídolos delante de Él. Tal vez alguno podrá decir, pero yo no me arrodillo delante de ninguna estatua. Tal vez podrán decir, pero yo no adoro ningún santo. Miren, la idolatría va mucho más allá de una simple estatua, de un santo. La idolatría puede ser tus posesiones, tu pareja, tus hijos. La idolatría va más allá de postrarse delante de una estatua que ni te escucha, ni te ve, ni puede hacer nada en tu favor. Y el Señor en este tiempo, cuando Él vino a buscar una iglesia pura, santa y sin mancha, habla en nuestros corazones para que de nuestra voluntad anhelemos delante de la presencia del Espíritu Santo, que el Señor nos confronte y nos hable acerca de cuáles son las cosas que hemos hecho que han herido el corazón de Dios. Cuáles son los pecados que nos están apartando de Dios, para que cuando Él venga pueda hallarse puro y sin mancha, porque el Señor nos ha dado el don del arrepentimiento, para que cuando el Espíritu Santo traiga convicción sobre nuestra vida, tomemos acciones en cuanto al arrepentimiento para ponernos a cuenta con Dios. Dice el versículo 21, voz fue oída sobre las alturas, llanto de los ruegos de los hijos de Israel, porque han torcido su camino de Jehová su Dios, se han olvidado. Y dice el versículo 22, convertíos, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones. El hombre se aparta de Dios en su infidelidad. Y el Señor allí en su amor dice, convertíos, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones. El convertirse tiene que ver con revertir toda una cantidad y una serie de acciones que hacemos en contra de Dios. El convertirse tiene que ver con el abrir el corazón para que Jesús entre a mi vida, pero que realmente Él sea el Rey y el Señor de mi vida. Y que cada cosa que yo haga sea para agradarle a Él. Eso es la conversión. Hay gente que dice, yo me convertí a los 11 años, yo me convertí hace 20, hace 30. La conversión es un proceso. Lo que tú hiciste hace tanto tiempo fue dar el paso inicial, permitirle que Él entrara a tu corazón. Pero de ahí en más comienza un proceso en nuestra vida, que es el proceso de la conversión, que va a llegar hasta el momento que venga Cristo. Porque dice la palabra que tenemos que llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es la verdadera conversión. Y si estuviéramos a la altura de la plenitud de Cristo, no estaríamos acá. El Señor nos hubiera llevado. Así que en ese proceso de conversión estamos. Y mientras estamos en ese proceso de conversión, Dios está hablando continuamente y constantemente a nuestras vidas en cuanto a las cosas que hay que dejar
y en cuanto a las cosas que tenemos que hacer. Dios planificó tu salvación y mi salvación, que comenzó con la muerte de Jesús en la cruz del Calvario, que va a terminar en la gloria con Él. Pero en ese proceso tiene que haber cambios reales y genuinos en nuestra vida. Tiene que haber un anhelo en nuestro corazón de agradar a Dios. No solo pensar en todo lo que Dios puede darnos o hacer por nosotros, que es mucho y es bastante. Miren los testimonios que hemos escuchado. Y cuántas cosas más Dios hace, aún sin ser merecedores. Porque todo lo que Dios hace, lo hace por gracia. ¿O acaso creen que cada testimonio que es un milagro de parte de Dios? ¿Nosotros tuvimos algo que ver? Simplemente creímos en Dios, pero su gracia se derramó y Dios hizo la obra. Eso es amor. Pero el Señor quiere que nuestros corazones estén alineados al corazón de Él. Y es por eso que en este tiempo Dios tiene una urgencia para que nosotros cambiemos nuestra manera de pensar y nuestra manera de actuar. Y es por eso que el Señor está trayendo palabras, se puede decir, fuertes en este último tiempo. Y está hablando directamente al corazón de los hijos, nos está hablando a cada uno de nosotros, para que no nos perdamos, sino, como dice su palabra, que todos procedamos al arrepentimiento. Porque la voluntad de Dios es que ni tú ni yo nos perdamos. Amén. Y aquel que esté firme, dice la Escritura, que tenga cuidado de no caer. Así que si estás firme, afírmate más. Si el Señor te está hablando, procura cambiar. Si hay cosas que no están bien en tu vida, ordénalas. Si el Espíritu Santo te está confrontando con pecado, arrepiéntete. Pero que cuando el Señor venga, encuentre un hijo convertido. Dice el Señor allí en el versículo 22, convertíos, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones. La conversión trae sanidad a nuestras vidas. Sanidad espiritual, sanidad física, sanidad emocional. Porque cuando Dios obra, lo hace de manera integral en todas las áreas de nuestra vida. Así que si estás pasando por situaciones que no ha sido sano emocional, no ha sido sano espiritual, o todavía no ha sido sano en lo físico, bienvenido al club. Estás en el proceso de la conversión. Yo te animo a que sigas confiando y creyendo que Dios va a terminar la obra que comenzó en ti. Amén. Él se va a glorificar en tu vida, así como lo hizo allí en la cruz del Calvario, para que tú y yo seamos libres, seamos sanos y accedamos a la salvación eterna. Dice el versículo 23, ciertamente vanidad son los collados y el bullicio de los montes. Ciertamente en Jehová nuestro Dios está la salvación de Israel. Saben, muchas veces buscamos satisfacer nuestras necesidades, aún las espirituales, buscando diferentes vías. Y vienen a nuestras vidas, el enemigo se encarga de poner un plan alternativo al de Dios, para que llenemos ese vacío espiritual que tenemos por Dios. Y aparecen allí algunas pseudo religiones, algunas corrientes espirituales que no provienen de Dios y que intentan arrastrarnos y apartarnos del camino. Así que en este tiempo tengamos cuidado que el engañador, porque él se ha ensañado con tu vida y con mi vida, no te engaña a tal punto de hacerte perder la referencia y que te apartes de Dios. Hay consecuencias del apartarnos de Dios. Dice el versículo 4, confusión consumió el trabajo de nuestros padres desde nuestra juventud. Sus ovejas, sus vacas, sus hijos y sus hijas. Yacemos en nuestra confusión y nuestra afrenta nos cubre, porque pecamos contra Jehová nuestro Dios, nosotros y nuestros padres, desde nuestra juventud y hasta este día, y no hemos escuchado la voz de Jehová
nuestro Dios. Dice, hasta estos días. La palabra de Dios dice que nosotros pecamos y lo hacemos muchas veces. Tantas veces como es derramada la misericordia y el perdón de Dios cuando genuinamente y sinceramente venimos delante de su presencia arrepentidos. Pero hay confusión, dice. El apartarse del Señor trae confusión a tu vida. Trae confusión a mi vida. Dice el versículo 1 del capítulo 4, allí el versículo siguiente, dice, si te volvieres, oh Israel, dice Jehová, vuélvete a mí. Si te volvieres, vuélvete a mí. Hay gente que se ha vuelto de sus caminos, que se ha vuelto de la maldad, que obra sanamente. Y lo hemos visto en un montón de gente. A veces decimos, conozco a fulano, que lo único que le falta es convertirse porque es como si fuera un cristiano porque es sano, no anda de chusmerío, lleva una vida lo más parecida a la vida que dejó establecido el Señor. Pero sin Cristo en el corazón no hay salvación. Sin el reconocimiento del sacrificio, sin haber permitido que la sangre del Cordero limpie los pecados, no hay salvación por más buenos que sean. Jesús dijo, ¿por qué me dices Padre bueno? No hay bueno sino solo uno, que es Dios. Porque nosotros humanamente no somos buenos. La tendencia humana, carnal nuestra, tiene la tendencia a la maldad en pensamientos, en hechos. Siempre está allí la maldad latente en nuestras vidas. Gracias que tenemos el auxilio del Espíritu Santo, que trae convicción a nuestra vida y que nos dice el camino que debemos de tomar. Y dice el Señor, pero si te vuelves, vuélvete a mí. Vuélvete a Él. Es bueno volver al principio. Es bueno volver al comienzo. El otro día le decía a una persona que si haces una caminata de 10 kilómetros y cada 5 metros te desvías unos centímetros, cuando llegues a los 10 kilómetros estás muy lejos de tu objetivo. Así que vuélvete a Dios, vuelve al principio. El Señor dice, si te vuelves, vuélvete a mí. El Señor siempre te va a estar esperando con brazos abiertos. Ciertamente en Jehová nuestro Dios está la salvación. Dice el versículo 2, y si quitares de delante de mí tus abominaciones, y no anduvieres de acá para allá, y jurares, vive Jehová en verdad, en juicio y en justicia, entonces las naciones serán benditas en Él, y en Él se gloriarán. Amén. Sí. Prepara la tierra, porque si tú te vuelves a Dios y quitas de delante de ti tus abominaciones, y no anduvieres de acá para allá, dice la palabra, y si jurares, vive Jehová en verdad, en juicio y en justicia, entonces las naciones serán benditas en Él, y en Él se gloriarán. Cuando tú te vuelves a Dios, cambia tu manera de ser, tu manera de vivir, tu manera de pensar y tu manera de actuar. Y pasas a ser un testimonio vivo de la obra de Dios en tu vida y de la obra de Dios para la vida de aquellos que te conocen. El Señor dice que debemos ser testimonio de lo que Él ha hecho. Testimonio de la transformación que ha habido en nuestras vidas por haberle aceptado y por no habernos apartado de Él. Dice, y las naciones se gloriarán de Él. Tú eres testimonio para las naciones, para que las otras personas puedan gloriar a Dios a través de tu vida, puedan glorificar a Dios a través de tus vidas y puedan glorificar a Dios a través de sus vidas cuando acepten el sacrificio del Cordero. Nosotros somos esos agentes de bendición para esas personas que no conocen a Cristo. Tú eres agente de bendición para las personas que no conocen a Cristo. Tu testimonio está siendo de bendición para esas personas. Está siendo ese imán que atrae a las personas a Cristo.
Si no es así, hermanos, revisemos nuestra vida. Porque el Señor no solamente nos llamó a la conversión, a tener una relación con Él, sino a ser testigos. Y dice la palabra, y me seré testigos en... Siento un murmullo. En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Tú fuiste llamado o llamada a ser testigo en Jerusalén, tu entorno, tu familia. En Judea, allí donde tú te mueves, en tu trabajo, en tu estudio, en el círculo donde tú te mueves, con los vecinos. En Samaria, aún más lejos aún, dice, y hasta lo último de la tierra. Pero no quieras conquistar lo último de la tierra si tu Jerusalén no ha sido afectada para bien por tu testimonio. Amén. Fuimos llamados a testificar acerca de Cristo. Que cuando te vean a ti, vean la obra redentora de Cristo. Tal vez puedes decir, pero es demasiado para mí, ¿cómo van a ver a Jesús en mí siendo tan imperfecto? Es que justamente, siendo tan imperfecto, la obra se magnifica, porque los cambios que Dios produce no los puede producir el hombre. No los podemos producir nosotros por nosotros mismos. Y es ahí donde testificamos que hay un Dios todopoderoso que puede cambiar mi vida, y así como cambió mi vida, puede cambiar la vida del otro. Eso es testificar. Eso es ser testigo del Dios vivo, grande y poderoso. Dice, y las naciones serán benditas en Él, y en Él se gloriarán. Porque así dice Jehová a todo varón de Judá y de Jerusalén: hará campo para vosotros, y no sembréis entre espinos. Amén. El Señor dice que somos la tierra donde Él va a trabajar. Tierra fértil. Amén. Dice, pero no sembréis entre espinos. La palabra de Dios, la semilla, no puede ser sembrada entre espinos. Así que el Señor dice, prepara la tierra, prepara tu tierra, prepara tu corazón. Quita todo espino, todo cardo, todo aquello que ahoga la semilla, la palabra de Dios. Todo aquello que no deja fructificar la palabra que Dios ha soltado sobre tu vida. ¿Cuántas promesas de parte de Dios? ¿Cuántos ministerios ahogados por espinos en nuestro corazón? Por no haber sido valientes para desarraigar toda espina, todo cardo, toda maleza que no deja que la palabra de Dios, que la promesa de Dios, que el ministerio que Dios te ha entregado pueda fructificar. El Señor te llamó a que trabajes la tierra de tu corazón. El Señor hace la obra, pero tú tienes que hacer tu parte. El Señor ha hecho la obra en nosotros, pero nosotros debemos de hacer la parte. El Señor da el crecimiento. El Señor da la cosecha abundante. Pero ¿quién es que labra la tierra? Cuando alguien que va a plantar espera tener una cosecha abundante, de lo único que tiene que preocuparse es de labrar la tierra y de plantar la semilla. Porque nadie puede dar el crecimiento, ni nadie puede dar la fructificación a esa semilla. Pero sí la preparación de la tierra. Y el Señor te dice que prepares la tierra en este tiempo para que esa semilla que ha sido plantada en ti pueda fructificar y pueda producir de manera abundante. El Señor te ha llamado, te ha dado un ministerio. Si ese ministerio todavía no ha crecido, no ha prosperado, es porque hay alguna maleza que está allí ahogando ese ministerio. Si el Señor ha soltado una promesa sobre tu vida y todavía no has visto la realidad de esa promesa, pídele al Espíritu Santo qué fue lo que ha ahogado esa palabra, qué maleza, qué espino no han dejado fructificar esa palabra.
y comienza a quitar allí de tu corazón, de tu tierra, todo espino, toda maleza, toda cizaña, todo aquello que ha interferido y ha hecho que lo que el Señor ha hablado y ha decretado sobre su vida no se ha cumplido todavía. Y dice el versículo 4, y para terminar, dice: circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón. Cuando el Señor lo llevó al pueblo de Dios allí al desierto, dejó establecido por norma, por orden, de que todos los varones fueran circuncidados. Aquellos que no saben lo que es la circuncisión, tenía que ver con una medida de higiene, porque en el desierto no había agua para higienizarse, así que el hombre tenía que cortar el prepucio para no transmitir enfermedades, para no acumular suciedad, porque no había cómo bañarse, para ser bien específico. Y el Señor dice en esta palabra: quita el prepucio de tu corazón, circuncida tu corazón, quita todo aquello que está trayendo inmundicia y suciedad a tu vida. Dios está hablando fuertemente a nuestros corazones en este tiempo. Y el Señor dice: pide al Espíritu Santo que traiga convicción, que traiga revelación, qué es lo que hay en tu corazón que está ensuciando la vida que Dios te dio. Y quita ese prepucio. Eso es: limpia tu corazón. Saca lo que está contaminando tu vida. Saca de tu corazón todo lo que está trayendo suciedad y contaminación a tu vida, que no te ha dejado crecer, que no te ha dejado salir de la situación en la que estás, y que no has podido ver la victoria porque hay mucha suciedad aún por sacar. Amén. Dice el Señor: quita el prepucio de tu corazón, quita toda inmundicia, saca toda suciedad, toda contaminación. Dice ahí en la mitad del versículo: no sea que mi ira salga como fuego y encienda, y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. El Señor siempre, cuando emite un juicio, te da la salida para salir de él. Y dice: si tú no haces esto, va a haber tal y cual consecuencia. Si tú no limpias tu corazón, si tú no quitas la cizaña, la maleza, si tú no sacas la contaminación, dice: vendrá el Señor con fuego y no habrá quien lo apague. Eso es la furia del Señor. Cuando el Señor venga y lo veamos visible y lo veamos tangible, va a venir para juicio. Y si encuentra un corazón que no ha sido circuncidado, que no ha quitado las malezas, que no ha quitado la contaminación, dice: vendré como fuego y no habrá quien lo apague. La voluntad de Dios es que ninguno se pierda. Es por eso que el Señor dice: para que no suceda eso, limpia tu corazón. Para que no suceda eso, quita toda contaminación, toda maleza. Eso no es otra cosa que emblanquecer tus vestiduras, para que cuando Él venga a tu vida, no venga en fuego, sino en amor, como Él es. El Señor nos está llamando a prepararnos para el encuentro con Él, prepararnos para las bodas del Cordero. Y para prepararnos debemos comenzar desde adentro. Lo que nos corresponde a nosotros lo debemos hacer. Y lo que le corresponde a Dios, Él lo va a hacer. Pero Él nos dejó directiva. Él no va a venir a quitar tu maleza. Él no va a venir a quitar esa contaminación. Él te va a decir cuál es para que tú lo hagas. Para que tú rindas tu voluntad a Él y quieras agradarle sin que estés obligado a hacerlo. Amén. Porque el Señor te creó en libertad y te dio libre albedrío. Eso quiere decir la capacidad de decisión. Tú decides. Pero el Señor te dice: si tú no haces eso, vendré con fuego. Así que más vale que lo hagamos. Que este tiempo sea un tiempo en el cual pongamos todo nuestro esfuerzo para alinearnos a Dios. Todo nuestro esfuerzo para que el Señor, cuando venga, nos encuentre ataviados como una novia esperando su regreso y podamos disfrutar de la mesa servida de la boda del Cordero. Amén. Vamos a ponernos de pie.
Y allí donde tú estás, recuerda que esto es entre tú y Dios. No hay interferencia. Nadie puede hacer algo por ti en cuanto a Dios, porque las decisiones son personales. Pero si el Señor te está hablando en esta noche y te está diciendo que hay impurezas, que hay contaminación, que hay maleza, que hay espinos en la tierra de tu corazón, que no han permitido que fructifique lo que Él ha puesto en tu vida. Pero no solo eso, sino que aparte la consecuencia será el juicio con fuego de parte de Dios. Que este sea el tiempo en el cual tú te sinceres delante del Rey y puedas decirle al Señor: perdóname, Señor, límpiame,